Amén, hermano. Tuvimos una pequeña falla, así que va a salir en dos partes el programa. Entonces, la sana doctrina tiene la capacidad de formar a Cristo en el hombre. Y si usted ve que el carácter de Cristo no es formado en el hombre, no podemos esperar que Cristo sea formado en nosotros. Acá el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para recorregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces ahí nosotros vemos el fin de la enseñanza. El hombre tiene que ser perfecto en Cristo. ¿Vio? Tiene que ser perfecto en Cristo. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que si la doctrina que nosotros recibimos es de hombre o es de Dios. La tenemos que llevar a la vida práctica. ¿Vio? El pastor siempre nos dice, usted recibe la enseñanza acá en la iglesia. Usted la recibe. ¿Cómo sabe usted que la enseñanza es de Dios o es mía o es del hombre? Y bueno, usted la tiene que llevar a la vida práctica. Usted la lleva a la vida práctica, ¿cuándo la lleva? En el momento de la situación. La situación viene enseguida. Usted termina de escuchar la enseñanza y la situación viene enseguida. Y bueno, y ahí usted se tiene que acordar. La palabra de Dios vino y me dijo que yo frente a esta situación tengo que manifestar el carácter de Cristo. Y bueno, usted ve cuál es la situación y usted ahí discierne cuál es el carácter o la forma o la característica del carácter que se tiene que manifestar. Si el amor, la paciencia, la tolerancia. Y entonces ahí, Señor, ayúdame porque vino la situación. Y yo tengo que manifestar la palabra que he recibido. Y entonces el Señor le asiste a usted y usted manifiesta, si se rinde, se manifiesta esa virtud de Cristo en usted y usted sale vencedor. Entonces usted ahí comprueba, entonces la doctrina que estoy recibiendo es la sana doctrina, la que tiene la capacidad de formar a Cristo en mí. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso. Nos quería agregar, ¿no?, que alguien perfecto no es alguien que nunca falla, que nunca erra, sino que alguien perfecto es alguien maduro, crecido y desarrollado en todo lo que Dios Amén. nos dice, ¿no? Amén, ¿vio? Eso es. No es alguien que nunca falla, ¿vio? Porque el hombre mientras va siendo formado a la imagen de Cristo, puede fallar, puede cometer un error, pero eso no quiere decir que queda descalificado para alcanzar la imagen de Cristo, no queda descalificado. Siempre y cuando él reconozca que cometió un error, entonces se levanta, se sacude, como nosotros decimos alegóricamente, se sacude el polvo del pie, se le sacude el polvo de haber tropezado y sigue corriendo la carrera y entonces el Señor lo va transformando. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo dice, me extiendo, dice, por a ver si logro ser alcanzado, por lo cual, dice, fui alcanzado de Cristo Jesús, dice, ¿vio? Para alcanzar el premio del supremo llamamiento. Y en ese, al querer alcanzar el premio del supremo llamamiento, él va siendo transformado. Y el premio del supremo llamamiento es ser la esposa. ¿Vio? Es ser la esposa. Pero para ser la esposa nosotros tenemos que ser transformados a su imagen. ¿Vio? Y para ser transformados a la imagen de Cristo necesitamos la doctrina. Amén. Sí, Necesitamos la doctrina. Por eso antes nosotros nos resistíamos a la doctrina. ¿Vio? Porque decíamos, no, la doctrina nos encasilla a nosotros, la doctrina nos castra, como se dice naturalmente, la doctrina nos pone parámetros. Sí, ciertamente que la doctrina nos pone parámetros. No dice el Señor, dice que Él prefijó, dice, los límites de los tiempos, dice, de nuestra edad y los límites de nuestra habitación. Eso hablando del tiempo de vida, pero también puso límite a todo. ¿Vio? ¿Dónde está nuestro límite? Nuestro límite está en nuestra libertad en Cristo. Usted sale de Cristo y ya. ¿Vio? Entonces nosotros ahí tenemos límite. ¿Para qué? Para que nosotros seamos conformados a su imagen. Si salimos de Cristo, que no se puede salir de Cristo, porque salir de Cristo, usted está diciendo que si sale de Cristo, usted está diciendo que nunca creyó. No se puede salir de Cristo. ¿Vio? Pero podríamos decir, entre comillas, no es que lo estoy afirmando, que nosotros salimos de Cristo cuando andamos conforme a la carne, o sea, dejamos de vivir conforme al Espíritu. ¿Vio? Entonces usted ahí ya se hace responsable usted, y en ese vivir en la carne usted no es conformado a la imagen de Cristo, y yo tampoco,
Porque el Señor no usa la carne para conformarnos a su imagen. El Señor usa el Espíritu Santo, la palabra de Dios que dice son espíritu y sin vida, y usa la vida de Dios que está dentro de nosotros. Y así nosotros vamos siendo conformados a su imagen. Por eso, hermano, no podemos resistir a la sana doctrina. No podemos resistir. La doctrina tiene la capacidad de formar a Cristo en nosotros. Sí. Siempre decimos que las cosas espirituales las podemos entender por las cosas naturales, ¿no? Y en una casa los padres ponen orden Sí. a sus hijos, ponen límite a sus hijos, porque si los hijos, cada uno, quiere hacer lo que quiere, sería un desastre en la casa. Sí. Lo mismo el Señor. Y por medio del apóstol Pablo, que nos trae la gracia a los gentiles, porque para eso fue destinado Él, ¿no? La doctrina nos trae la forma de vivir y el Señor por medio de eso va acomodando y ordenando la iglesia. Amén. ¿No? Y acá dice en Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Lo mismo que con los hijos, no quieren muchas veces recibir la doctrina de los padres, no quieren muchas veces recibir la corrección de los padres o escuchar lo que los padres le dicen para que sean corregidos. Y bueno, muchas veces pasa así, ¿no? Pero dice la palabra también en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Para eso está, el Señor mismo constituyó en la iglesia a algunos pastores, a otros evangelistas, profetas, maestros, para edificar el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos. Tenemos que dejar ser perfeccionados por el Señor, porque somos perfeccionados por el Señor. Que el Señor nos dé entendimiento en estas cosas, porque a veces no nos gusta que se nos corrija, no nos gusta que la palabra nos corrija, pero cuando nosotros vemos que es la palabra, que es Dios mismo el que nos está corrigiendo, aleluya, gloria a Dios. Amén, lo gloria a podemos Dios. recibir porque el Señor, podemos ver cómo el Señor se ocupa de nosotros, para que nosotros podamos ser parte, ¿no? De la maravilla del orden de la iglesia. Ser parte de la obra de Dios es algo maravilloso, ¿no? Y cuando uno no quiere ser parte porque no puede recibir la doctrina o la sana enseñanza, el Señor puede poner a otro en nuestro lugar, porque la doctrina se tiene que dar igual para que la iglesia pueda ser formada, ¿no? Amén, ¿vio? Y entonces nosotros tenemos que darle valor a estas cosas. Gracias, Tenemos Jesús. que darle valor a la doctrina que nosotros vamos recibiendo, a la enseñanza que nosotros vamos recibiendo. Y para eso Dios constituyó, como decía mi esposa, primeramente Dios constituyó al maestro, que es el apóstol Pablo. Amén. Bueno, hoy el apóstol Pablo, como siempre lo decimos, no está, están sus escritos. Y hoy constituyó Dios dentro de la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de nosotros tenemos un maestro dentro de nuestras congregaciones, que es nuestros pastores. Y nosotros tenemos que recibir la palabra que nuestros pastores nos enseñan como palabra de Dios, porque ellos son la voz de Dios y ellos son los que han de dar cuenta, dice, por nosotros delante del Señor depende su tarea. ¿Vio? Pero nosotros tenemos que recibir. Y usted me dice, y bueno, pero yo cómo sé que la doctrina que el pastor me da es la sana doctrina o no es la sana doctrina? Y bueno, como le decía recién, usted tiene que llevar la doctrina, la palabra que se le enseña la tiene que llevar a la vida práctica. Y si la palabra que se le enseña a usted en su congregación, usted la lleva a la vida práctica y no da resultado, usted tiene que examinar. Si la falla está en usted tiene que revertir esa situación. ¿Cómo? Y tal vez usted está resistiendo a la doctrina. Pero si no está la falla en usted y la falla está en la enseñanza, usted tiene que ver. Si es un lugar donde no se enseña la sana doctrina, usted tiene que salir de ahí. Usted tiene que salir de ahí. ¿Por qué? Porque usted lo que va a recibir es pérdida manteniéndose en un lugar donde no se enseña la sana doctrina. Porque ¿cuál es el fin de la sana doctrina? Como recién decíamos. Y ahí podemos leer ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 28. A quien anunciamos
amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Vio? Ese es el fin de la sana doctrina. Ese es el fin de la preparación de los hermanos dentro de las congregaciones. Y si usted está en un lugar donde usted está viendo que no se forma el carácter de Cristo en usted, ¿qué va a hacer ahí? ¿Por qué va a seguir perdiendo el tiempo ahí? ¿Vio? Porque dice la palabra que hay lugares donde se los entretiene a los hermanos y se los pone, dice, bajo preceptos y mandamientos de hombre, como dice ahí en Colosenses capítulo 3, 18. Sí, hasta el 21, 20. Fíjese, Colosenses 2. 2, yo estaba leyendo el 3. En el 18. Sí, fíjese, sí. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad y mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Vio? No, pero yo en el lugar donde yo estoy, mire, lo que yo alcancé me da una reputación delante de mucha gente. Sí, pero si no forma el carácter de Cristo en usted, no sirve para nada. Acá el hecho no es que nosotros seamos reconocidos. Acá el hecho no es que nosotros alcancemos un conocimiento, vio, que nos lleve a nosotros a ocupar lugares de renombre. No, no. No, si tenemos que ocupar un lugar, un ministerio, un cargo dentro de la iglesia, eso nos tiene que dar el Señor. No nos da nuestra capacidad ni el conocimiento que nosotros adquirimos. Eso nos pierde, desinterésese en ese sentido de esas cosas, porque no, por más que usted conozca mucho la palabra, o yo conozca mucho la palabra, eso no nos va a dar un lugar dentro de las congregaciones. ¿Vio? No nos va a dar. El que nos da un lugar, porque dice la palabra ahí en 1 capítulo 13 o capítulo 14, dice: los dones y los ministerios son del Señor. Él nos da los dones y los ministerios. No nos da a un hombre los dones y los ministerios. Mire, si fuese que un hombre puede dar los dones y los ministerios, muchos de nosotros, por el conocimiento que tenemos, ya seríamos pastores, evangelistas, apóstoles, profetas o maestros. Pero no es así. No es así, los dones nos da el Señor. Y eso ¿sabe por qué el Señor nos da? Tampoco nos da por el conocimiento que nosotros adquiramos, nos da por la manifestación de la vida de Dios en nosotros. ¿Vio? Porque la doctrina que nosotros recibimos se hace una realidad en nosotros. Entonces el Señor ve, y ve también el llamado. Y entonces ahí el Señor nos premia, por decirlo de alguna manera, con un ministerio dentro de la congregación, pero no por el carisma o por el conocimiento. ¿Vio? Por eso dice la palabra, el cual dice, nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Vio? No dice que presentemos a todo hombre perfecto a Cristo, sino que a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Vio? Y perfecto significa maduro, crecido y desarrollado. ¿Y esto qué quiere decir? Que él puede manifestar a Cristo en su humanidad. Eso es imposible. No es imposible. No es imposible que un hombre pueda manifestar las virtudes de Cristo mientras que vive en este mundo. ¿Vio? El Señor manifestaba la vida del Padre. Y uno de sus discípulos le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Dice: y todavía no conocéis. Dice que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. ¿Vio? Y el mundo quiere conocer a Dios. ¿Y por qué no conoce a Dios el mundo si está la iglesia en este mundo? Y porque durante muchos años nos hemos ocupado en alcanzar conocimiento y conocimiento y conocimiento, que no está mal. Pero dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
¿Vio? ¿Y a qué estamos llamados nosotros? A manifestar a Cristo a través de este vaso de barro. A manifestar a Cristo, a darle a conocer. ¿Vio? Por eso dice, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese es el fin de la enseñanza, el fin de la doctrina, ¿vio? De aquellos que enseñan la palabra, de que puedan presentar a aquellos que son instruidos por ellos, puedan presentarlo por medio de la enseñanza perfectos delante de Cristo Jesús, a los hombres. ¿Y cómo lo van a presentar perfecto? Porque la enseñanza se hizo una realidad en ellos y ellos pueden manifestar las virtudes de Cristo en todo momento. Sí. Es maravilloso saber, entender, poder ser revelado que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra capacidad humana, por nuestra inteligencia, que no es por nuestras riquezas, que no es por nuestro carisma que se logra todas estas cosas, sino que es por el poder de Él, ¿no? Acá dice el apóstol Pablo, no, que él decía a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, decía el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él. Él todo el tiempo reconocía y lo confesaba, ¿no? Abiertamente de que la potencia era del Señor, ¿no? Por eso dice que tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Y bueno, el 15:10 de Primera de Corintios, que siempre lo repetimos, que por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo, ¿no? Y que no ha sido en vano la gracia de Dios en mí, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Esto no es por fuerza, ni por obligación, ni porque estemos por un pensamiento humano, sino que es por el poder de Dios que se puede manifestar la vida de Dios a través de estos vasos de barro, que antes era un cuerpo de pecado, que ahora sabemos que fue crucificado, que fue muerto, sepultado y que hemos renacido, que hemos resucitado en novedad de vida. Ahora Amén. somos una nueva creación. Y que antes era el cuerpo de pecado, ahora es un vaso de barro que contiene un tesoro. Amén. Gloria al Señor por eso. Gloria a Dios, ¿vio? ¿Y eso qué nos enseña eso? Eso nos enseña la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia. No estamos hablando de sectarismo. Estamos hablando de una forma de vida. Porque el sectarismo no nos da forma de vida. No nos forma, no nos conforma. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 y 2. El sectarismo, cuando hablo de sectarismo, habla de diversas religiones. Y las religiones no nos dan a nosotros la forma de vida que Dios quiere que nosotros alcancemos. Pero la gracia sí. Amén, gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo escribiendo ahí, el escritor de los Hechos ahí en Hechos 20:32, vamos a leer antes de leer ahí, dice, os encomiendo, dice, al Señor, dice, y a la palabra de su gracia. Amén, gloria a Dios. De su gracia, dice. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Es maravilloso saber Aleluya, esto, ¿no? gloria Que tiene a Dios. poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Vio? ¿Y qué Gracias, significa eso Jesús. de sobreedificaros? Gracias, Señor. Bueno, el apóstol Pablo dijo, yo puse el fundamento, dice. Otro edifica encima. ¿Vio? Otro edifica encima. Los que edifican encima del fundamento son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo edifican? Trayendo la enseñanza que recibieron de la gracia. Pero después dice, cada uno, ya habla de nosotros, mire cómo sobreedifica. ¿Y cómo sobreedificamos? Cuando llevamos a la vida práctica la palabra que hemos recibido. ¿Vio? Cuando llevamos a la vida práctica. Y habíamos dicho... Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vio? Para que comprobéis. Todo en la gracia se comprueba. Gracias, Jesús. En la gracia se comprueba todo. Usted recibe la palabra, la lleva a la vida práctica y se tiene que comprobar. Se tiene que comprobar. Si este es de Dios, hubo un hombre, fíjese que hubo un hombre en Israel que cuando los judíos juzgaron a los apóstoles, fueron delante de este hombre que supuestamente había alcanzado una sabiduría. Y este hombre dijo, si este propósito es de Dios, dice, no lo puede frenar nadie.
pero si es de los hombres se va a desvanecer. ¿Vio? Entonces ahora nosotros tenemos que comprobar. ¿Vio? Por eso dice la palabra, dice que así dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Para qué? Para que comprobéis, dice. Esta palabra se tiene que comprobar en nosotros. Amén, Señor. Bueno, pero yo no veo resultado. Bueno, si usted no ve resultado, puede ser por dos cosas. Puede ser porque la palabra no es, ¿cómo le puedo decir? No es la palabra, está la palabra adulterada, o porque yo no la estoy llevando a la práctica. Yo no la estoy aceptando, no la estoy llevando a la práctica. Y yo le puedo asegurar, hermano, hermana, yo le puedo asegurar que esta palabra de gracia no tiene falla en cuanto a transformar la vida de las personas. Amén, gloria a Dios. No tiene falla. Porque las personas que han conocido esta palabra de gracia, ¿por qué usamos la palabra gracia? Porque la palabra misma dice que la gracia y la verdad por medio de Jesucristo vinieron. ¿Vio? Y la palabra gracia habla de un favor inmerecido. Y habla de que la transformación para el método para la transformación del hombre no está en el hombre, está en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Entonces nada de lo que el hombre tiene, Dios tomó para poder transformarlo. Al contrario, todo lo que el hombre tenía, Dios lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató, lo sepultó y nunca más lo resucitó. Le dio una nueva vida. Y en esa nueva vida le dio la palabra que es compatible con esa nueva vida, porque dice el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Sí, Jesús, y nos lleva a nosotros a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Entonces nuestra esencia es espíritu. La palabra es espíritu. Entonces ahora sí se puede transformar la vida de la Amén, persona. gloria a Dios. La palabra puede transformar la vida de la Señor, persona. amén. La palabra no transforma la vida de la persona cuando la persona no se rinde. ¿Veo? Por eso dice el Señor mismo, dijo, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera, dice, para que lleve fruto. ¿Vio? Si usted todavía está viviendo conforme a la carne, si usted todavía se está identificando con lo que usted era en Adán, usted tiene que morir. Usted tiene que morir. Por eso la palabra no está llevando fruto en usted, o no está llevando fruto en mí. Pero si nosotros hemos muerto, como dice la palabra ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado, dice, del viejo hombre con sus hechos, nosotros vemos en Romanos 6:6, dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa es la provisión de Dios. Y nosotros tenemos que aferrarnos por la fe de la provisión de Dios para poder vivir una vida en el Espíritu. Pero después en Colosenses dice, despojado del hombre viejo con sus hechos. ¿Vio? Entonces, cuando se quiere manifestar una tendencia que nosotros teníamos conforme a la carne antes de conocer a Cristo, porque lo que el Señor sacó de nosotros fue la vida vieja. Pero en la carne hay deseos que cuando se manifiestan son muy similares a la conducta que nosotros teníamos en Adán. Por eso dice, despojado, dice, del hombre viejo con sus hechos. Despojado. Eso tiene que hacer usted y eso tengo que hacer yo. Ahora, ¿cómo nos despojamos? Recibiendo la palabra y llevándola a la vida práctica. ¿Vio? Es como cuando usted tiene un vaso con un líquido sucio. Y usted para sacar el líquido sucio, sin volcarlo, usted tiene que ir agregándole un líquido limpio, un agua limpia. Entonces el agua limpia va entrando y va limpiando el vaso. Y va sacando la impureza, hasta que queda el agua limpia, pura. Bueno, así es la palabra dentro de nosotros. La palabra va entrando, va produciendo pensamientos, sentimientos y direcciones nuevas y va sacando todo aquello que impide que la vida de Dios se pueda manifestar. ¿Yo? Sí. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Yo? Entonces ahora nosotros tenemos que ver cómo somos limpios, por la palabra que el Señor nos ha hablado. ¿No? Entonces usted tiene que apropiarse de la palabra. Vienen los pensamientos. Vos sos un hombre pecador, vos sos una mujer pecadora, vos sos un adúltero, vos sos un ladrón, No, el ladrón, el adúltero, el pecador murió con Cristo en la cruz. ¿Yo?
Entonces usted se apropia de la palabra, la declara y la lleva a la vida práctica. ¿Vio? ¿Cómo la lleva a la vida práctica? Y bueno, fíjese, en el ladrón dice, el ladrón tiene que declarar, no, el hombre ladrón murió en la cruz con Cristo. Lo cree y lo declara, pero también está la palabra que dice, el que hurtaba no hurte más, dice, sino que haga con sus manos lo que es bueno. Entonces ahí se ve la realidad de la palabra. Y las personas glorifican a Dios porque ven que un hijo de Dios manifiesta de Dios a través de su conducta. Gloria a Dios. ¿Vio? Entonces, como decía, como leíamos ahí en Romanos capítulo 6, versículo 17. Sí. Sí. Ahí dice, pero gracias a Dios, el versículo que habíamos tomado al principio, ¿no? Que aunque erais esclavos del pecado, éramos en otro tiempo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿no? Y habemos creído de corazón, dice, aquella forma de doctrina. Y dice ahí en Romanos 10:11 que todo aquel que creyere, no será avergonzado. Porque acá en Corintios, como habíamos leído el fin de semana, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. A veces parece una locura el que se manifieste la vida de Dios en nosotros, ¿no? Pero dice que aquel que creyere no será avergonzado. ¿Vio? Y hay que creer. ¿A qué? ¿A qué tenemos que creer? A la palabra que hemos recibido, a la forma de doctrina, a la que tiene la capacidad de formar a Cristo en nosotros. Si no tiene la enseñanza que usted está recibiendo, si no tiene la capacidad de formar a Cristo en usted, entonces no es de Dios. No es de Dios. Y no tengo temor de decirle lo que le estoy diciendo, porque la palabra de Dios tiene que formar a Cristo en nosotros, y si no lo forma a Cristo en nosotros, la enseñanza que nosotros estamos recibiendo, y nosotros somos la misma persona que hace 20 años atrás, entonces no es de Dios la enseñanza que nosotros estamos recibiendo. Entonces tenemos que orar a Dios para que Dios nos muestre el lugar donde nosotros tenemos que ir, para que la enseñanza que nosotros recibimos nos pueda formar a la imagen de Cristo. ¿Vio? Para que las personas cuando nos vean nos digan, ¿vos qué? ¿De dónde sos vos? Que te hacen el mal y vos no reaccionás. ¿De dónde sos vos que todos hablan mal de vos y vos no te defendés? ¿No hacía eso el Señor? Dice que contra él, dice, blasfemaban, dice, le injuriaban, le escupían, lo golpeaban, dice, y él no abrió su boca. ¿No ve el carácter de Cristo? Y ese carácter tiene que estar en nosotros. Ah, pero él era Cristo. No, sí, bueno, pero nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la vida de Dios. Y tenemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, dice. Entonces, tiene que ser formado ese carácter en nosotros. Ahí en Primera de Timoteo, ya le digo el versículo que lo perdí. Leímos en Romanos 6:14. 17. 6:17, perdón. Segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Yo retén la forma. O sea que la sana doctrina, las sanas palabras, nos dan una forma. ¿Qué forma le está dando a usted la enseñanza que usted está recibiendo? ¿Qué forma le está dando? ¿La forma de su pastor? No, nosotros no tenemos que ser formados como nuestro pastor. No tenemos que manifestar el carácter del pastor. Tenemos que manifestar el carácter de Cristo. ¿Vio? Lógicamente que en aquel que nos instruye se tiene que ver el carácter de Cristo, pero no su carácter. Yo no tengo que ser formado al carácter de mi pastor, yo tengo que ser formado al carácter de Cristo. Por eso voy a ser recompensado. ¿Vio? Por eso voy a ser recompensado. Por eso dice, retén la forma. ¿Ve que hay una forma? Hay una estructura dentro de la iglesia. La estructura es la doctrina. Y la doctrina nos da una forma. ¿Cuál es la forma? La forma de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Él cuando se fue, dijo, ahora me voy, dice. Pero cuando vuelva, dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No? Y cuando Él dijo, vendré y me tomaré a mí mismo, ellos no lo entendieron. Pero ahora nosotros lo podemos entender. Cuando Él venga, va a venir a buscar a sus hijos, a sus hijas,
que sean iguales a Él, el primogénito entre muchos hermanos. Gracias le damos al Gracias, Señor. Señor Jesús. Gracias porque ahora podemos entender. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén. Usted tiene que retener la forma de la sana doctrina, de las sanas palabras, que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces nos atrevemos a decir que el único mensaje que tiene la capacidad de formar a Cristo en los hombres y en las mujeres es el mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo. Amén, gloria a Dios. Nos atrevemos a decirlo, porque ninguno de los otros apóstoles recibió el mensaje para que Cristo sea formado Gracias, en Jesús. el corazón, en la mente Amén, y en gracias, y en la Jesús. conducta de los hombres. Ninguno de los otros apóstoles. Aún Pedro da testimonio y dice, el apóstol Pablo, nuestro amado hermano, al apóstol Pablo, dice, hay cosas que él habla, dice, que son difíciles de entender. ¿Vio? Difíciles de entender. No las podía entender el apóstol Pedro porque no le había dado el Señor el mensaje para la conformación del carácter de Amén, Cristo gloria en a los Dios. hermanos. Dice 2 de Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Vio? Hay algunas difíciles de entender, dice Pedro. ¿Por qué le eran difíciles? Porque no era para él el mensaje de gracia. Si bien el primero que abrió la puerta del mensaje para los gentiles fue él cuando fue allá a la casa de Cornelio, pero Dios le escogió al apóstol Pablo para traer el mensaje Gracias, de gracia a la Jesús. iglesia gentil. ¿Vio? Y fíjese que él mismo afirma y dice, las cuales los indoctos tuercen para su propia conveniencia, ellos queriendo interpretar, ¿vio? Pero no, ya no hay que añadir interpretación, hay que recibir el mensaje de la gracia como el apóstol Pablo lo recibió. El Espíritu Santo nos lo revelará si es así o no es así, y nosotros tendremos que llevarlo a la vida Amén, práctica. gloria a Dios. Sí, ¿Vio? Jesús. Ahora entendemos por qué en muchas áreas de nuestra vida nosotros todavía no hemos sido transformados. Gracias al Señor que todavía nos da años de vida para que alcancemos ese perfeccionamiento, para que podamos ser conformados a la imagen de Cristo. ¿No? Y es porque en algunos puntos hemos resistido nosotros a la enseñanza de la gracia. Pero ahora el Señor, por su misericordia, nos hizo entender Gracias, Jesús. que este es el mensaje que nos puede conformar a su imagen. No hay otra palabra, hermano. No busque. Y usted se tiene que dar cuenta. Usted busca. Usted que busca, hermano. Usted que va de congregación y en congregación buscando algo que lo sacie y no lo sacia. Y dice ahí en el libro de Isaías, ¿por qué gastáis vuestro dinero, dice, en lo que no es pan, dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué pierde el tiempo? Usted que ha conocido el mensaje de la gracia, ¿por qué pierde el tiempo? ¿Vio? Gracias al Señor que aunque a veces se ha subido ese pensamiento a nosotros de decir, no, esto ya no es para mí. Pero gracias que el Señor no nos dejó salir de la gracia. Gracias, Jesús. No nos dejó. Gracias, Señor. No nos dejó. Nos puso en la libertad que es en Cristo Jesús, pero en la libertad que es en Cristo Jesús hay límites también. Hay límites. No podemos salir de Cristo. Si salimos de Cristo nos vamos a la carne. Y la carne usted sabe dónde nos va a llevar. ¿Vio? La carne nunca nos va a llevar a la comunión con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Amén, gloria a Dios. Fíjese, Gracias, Jesús. creo que el libro de Hechos lo escribió Lucas. Y fíjese, él sin haber recibido la revelación de la gracia, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Aunque creo que ahí habla el apóstol Pablo. Sí. Vamos a buscarlo Pablo en Éfeso. Pablo en Éfeso, claro, Pablo le habla en Éfeso y el que relata la historia es En Mileto. en Mileto, sí. Sí, habla él, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su ¿Vio? gracia. Y Apóstol Pablo trajo este mensaje y Lucas lo dejó allí impreso en la escritura, no porque él se le ocurrió, porque él tenía una amistad con Pablo, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque la palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Vio? Pero era necesario que esto se dejara escrito. ¿Vio? Dice el apóstol Pablo, dice, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y a la palabra de su gracia. La gracia es el único mensaje que tiene la capacidad de formar a Cristo en nosotros para presentarnos a Cristo como todo hombre perfecto en Cristo Jesús. No hay hombre perfecto fuera de Cristo. No hay. No hay. Usted va a tratar de ser perfecto, pero sin Cristo no lo va a poder ser. Sin Cristo no lo va a poder alcanzar. Nosotros venimos de ahí, venimos de tratar de manifestar una perfección en cuanto a nuestra humanidad que no pudimos manifestar, porque necesitábamos a Cristo, necesitábamos la vida de Cristo y necesitábamos el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Vio? Necesitábamos esta doctrina de gracia, la doctrina que tiene la capacidad de formar a Cristo en nosotros para que después nosotros lo demos a conocer. Por eso, hermano, hermana, no busco ofenderle, no buscamos ofenderle con esta palabra. Lo que buscamos es que el Espíritu Santo abra sus ojos, abra los ojos de su entendimiento. No vaya en un lugar donde la palabra que usted escuche no forme a Cristo en usted. Por más bien, por más cómodo que usted se sienta. ¿Vio? Porque no queremos nosotros que pasen los años y que usted vaya a la presencia de Dios y no logre haber alcanzado manifestar a Cristo en usted y usted salga avergonzado delante de la presencia de Dios. ¿Vio? Sino que usted vaya a la presencia de Dios y usted pueda ser recompensado porque Cristo fue formado en usted. ¿Vio? ¿De qué sirve que nosotros vivamos en la iglesia, en una congregación y en el camino del Señor años si Cristo no va a ser formado en nosotros? ¿Vio? Y se tiene que ver, tienen que ver a Dios manifestándose en nosotros. Pablo escribe a los Corintios en 2 de Corintios y le dice, vosotros sois carta leída, dice, escrita por nosotros. ¿Vio? ¿Por quiénes? Por aquellos que habían recibido el mensaje de la gracia, Pablo y sus colaboradores, Timoteo, Silvano, Epafrodito, Epafras, todos aquellos hermanos que conformaron la iglesia de la gracia. ¿Vio? La iglesia que tiene la capacidad de formar a Cristo en el hombre. ¿Vio? Por eso Pablo dice, sufro dolores de parto. ¿Vio? Y eso yo me imagino y no quisiera pasar por ahí. No quisiera pasar por ahí. Porque usted no sabe, y yo por lo que leo y por lo que veo en la vida de los maestros que Dios constituyó para enseñarnos el mensaje de la gracia, veo el padecimiento que ellos sufren para que Cristo sea formado en nosotros a través de este mensaje de gracia. ¿Vio? A veces sufren tantos dolores de cabeza, ¿vio? Pero eso es a fin de que Cristo sea formado en nosotros. ¿Vio? Y nos soportan a nosotros en nuestras debilidades, en nuestra flaqueza, a veces en nuestros caprichos. ¿Y sabe cuál es el fin? No que ellos sean reconocidos, sino que Cristo sea formado en nosotros. Por eso dice las palabras de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La palabra de gracia, que tiene poder, dice, para sobreedificarnos y darnos herencia. No hay otra palabra que nos pueda sobreedificar y dar herencia con los santificados, solamente la palabra de gracia. Por eso, hermano, no resista este mensaje de gracia, no resista, no tape sus oídos. Vio como dice que cuando Esteban les hablaba a aquellos que lo juzgaban y lo apedreaban, dice que ellos taparon sus oídos y arremetían a una contra él. Y no estoy hablando de que usted va a arremeter a una contra mí o contra aquellos hermanos que hablan la gracia a piedrazo. Ir en contra es solamente negarse a este mensaje de gracia. Ir en contra o
o taparse sus oídos es no inclinar el oído a este mensaje de gracia. Pero dijo el Señor Jesucristo, dijo, no me desprecian a mí, sino que te desprecian a ti. Usted no me está despreciando a mí, o no está despreciando al pastor, o a los hermanos que hablan la gracia, no los desprecia a ellos. ¿Vio? Porque el Señor mismo dijo, seréis despreciados de todos, dice. ¿Vio? Pero no nos desprecian a nosotros, lo desprecian al Señor. ¿Vio? Entonces, hermano, no caiga ahí, no caiga ahí. Usted incline el oído al mensaje de gracia para que Cristo sea formado en usted. Sí. Y que compruebe los resultados, ¿no? Y pueda gozarse, que es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Sí, cuando usted compruebe lo que la palabra de gracia produce en los hombres, usted ahí va a poder gozarse. Amén, gloria Usted a va Dios. a poder, Gracias, Jesús. usted va a poder glorificar a Dios. Gracias, Señor, por lo que la palabra de esta gracia produce en nuestras vidas, que Amén. es Cristo en nosotros. Vamos a leer ese versículo, con ese ya terminamos. ¿Cuál es el fin de que lo que la palabra produce en nosotros? Colosenses creo que 1:24. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recién lo leí. Alabado sea su nombre. Bueno, ya lo vamos a encontrar, hermanos, y se lo vamos a compartir. Tal vez el próximo programa. Porque ahora no me acuerdo dónde está el versículo y ya se va cumpliendo la hora. Así que bueno, hermanos, gracias damos al Señor por este programa. Gracias damos al Señor por haberle podido compartir esta palabra y que el Señor le lleve a usted la revelación de esta palabra. Si le hemos ofendido en algún punto, hermano, le pedimos perdón, pero el fin no es ofenderle, sino es transmitirle esta palabra para que los ojos de su entendimiento sean abiertos por esta palabra maravillosa, Señor, que como dice tu palabra, tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Amén, gloria a Señor, Dios. te Gracias, pedimos que tú Señor. bendigas a todos los hermanos, Señor, a todas las personas que nos han escuchado y a las que van a escuchar a través de YouTube luego, Señor, para que puedan ser enriquecidas en la palabra de esta gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén, Señor. hermanos. El Señor les bendiga.